Con la orden del día, vamos a pasar a Leonel Enrique Suárez, en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento hago hincapié en las dos realidades que se están vislumbrando a lo largo de las audiencias. La primera de ellas tiene que ver con los reclamos de parte de las distribuidoras de gas respecto a el desequilibrio económico por el atraso tarifa y cuya audiencia tiene por finalidad establecer una tarifa de carácter transitorio. Esta circunstancia tiene que ser contextualizada a sabiendas de lo publicado en el propio Ente Nacional de Regulador del gas, que son los cuadros o los informes gráficos en los cuales resume que a la fecha ha habido un incremento de más del 1.108% respecto de las tarifas de todos los usuarios del servicio de gas. Particularmente voy a referirme a la empresa Gasnor, que es la que presta sus servicios en Santiago del Estero. En todo este periodo que ha tenido esta posibilidad de incrementar o de trasladar al usuario, esta empresa, conforme, vuelvo a decirle, el propio informe gráfico que obra en la página del Enargas, establece un margen de distribución superior en el periodo 2016-2020, incluyendo el periodo de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, incluyendo la etapa donde el usuario no pudo abonar la factura porque decidieron cerrar los locales de atención al público, superan los 100 millones de dólares a moneda febrero del año 2021. Precisamente en el informe que eleva la empresa Gasnor, por la cual solicita se incremente esta tarifa de carácter transitorio, hace referencia a que en ese mismo periodo su inversión para toda la región que presta servicio fue de 3.000 millones de pesos. Hagamos el cambio de esos más de 100 millones de dólares a febrero de este año y notaremos la diferencia que hay entre lo efectivamente percibido por la empresa y lo invertido por ella. Ahora bien, de esa inversión que pone en carpeta, solamente el 3% vino a afectar o a contribuir a nuestra jurisdicción de Santiago del Estero. Solamente el 3% fue para Santiago del Estero de esa inversión. Ahora bien, la otra realidad, los usuarios santiagueños. El propio Enargas establece que en el mes de octubre la empresa Gasnor tenía el 84% de cobrabilidad, es decir, está haciendo referencia en ese número crudo de que ya el 16% de los usuarios estaban dejando de abonar el servicio. Pensemos entonces en aquel decreto de necesidad y urgencia, el 756 del año 2020, que establecía que se prohibía el corte del servicio ante la falta de pago o mora de 7 facturas consecutivas o alternas a partir de marzo del año pasado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado de aquel decreto en la economía argentina o en la economía santiagueña, que hoy no solamente el usuario va a poder afrontar ese gasto, sino que además va a tener que pagar con aumentos este servicio? Santiago del Estero resume para las dos primeras categorías, las categorías inferiores, la R1 y R2, el 60% de la población servida por la empresa. Esto es más de 37.000 familias que va a impactar este aumento que la propia distribuidora de gas solicita sea incrementada en esta tarifa
transicional que pretende. Y es que precisamente prevé para las categorías R1 un incremento de superior al 25%. Y también para el pequeño comerciante, para las pymes, para la primera categoría, el aumento es superior, con lo cual las pautas de la revisión de esta tarifa transicional va a impactar negativamente en las familias y en los pequeños comerciantes y en las pymes. Es por eso que surge la pregunta de si ese cuadro es completo, y a esto le tengo que agregar que la tarifa social en Santiago del Estero ha tenido una disminución en cuanto a la cantidad de beneficiarios, y el propio Enargas reconoce que en este periodo 2017-2020 más de 5.300 beneficiarios se han quedado sin ese beneficio. Más de 5.300 familias han caído del mapa, han caído en la marginalidad y pasaron, en el mejor de los casos, a poder acceder a la garrafa. Situación esta que aún esperan las Defensorías del Pueblo que sea revista y esta tenga la garrafa un coste diferenciado, porque es precisamente para las personas que no pueden acceder ni siquiera al mínimo de las categorías de usuarios. Es por eso que las Defensorías del Pueblo de la República Argentina han planteado en el día de ayer la necesidad de desdolarizar lo que es el punto de ingreso al sistema, el PIS, sobre la cual impacta el 41 al 44% de la tarifa final que pagan los usuarios, sino que también debe reforzarse el programa Hogar respecto a las garrafas o al gas envasado, la necesidad de terminar con la reglamentación de las leyes de clubes de barrio que están esperando en la ventana poder ingresar a este sistema. También pensemos que la propia distribuidora prevé un incremento en el cargo fijo para las entidades de bien público superior al 60%, con lo cual huelga referir, y para llegar a final de la exposición, los puntos por los cuales esta Defensoría del Pueblo solicita al Ente Nacional Regulador del Gas recupere para sí el rol que tiene asignado por su creación y recupere la factibilidad de ser él el que emita la tarifa social, la tarifa, porque hoy con el entrecruzamiento de datos, con los requisitos que tanto cuestionamos en el marco del gobierno anterior, a la fecha siguen vigentes, y con lo cual muchas familias argentinas quedan al margen de poder gozar de este beneficio. Pensemos en los docentes que tienen un vehículo en esta provincia tan vasta que tienen que trasladarse, en los remiseros, en los taxistas. Como pueden ver, es urgente la revisión de la flexibilización de los requisitos de la tarifa social federal. También es cierto que es necesario volver a los principios del fallo CEPIS, porque ¿qué razonabilidad o certeza puede tener hoy el usuario del servicio que no solamente se le pretende aumentar sin haber especificado cuáles son los mayores costos de la empresa distribuidora, sino que tampoco sabe cuál es la decisión del Ente Nacional Regulador respecto del costo del punto de ingreso al sistema, es decir, del PIS, que hasta la fecha sigue dolarizado? Es por eso que, vuelvo a decir, solicito al Enargas recupere para sí el función de ente regulador en beneficio de todos los usuarios argentinos. Muchas gracias.